Buenas tardes, estudiantes. Ahora vamos a continuar el tema de soluciones o disoluciones que lo hemos hecho anteriormente en el tema de química. Vamos a recordar un poco lo que es las disoluciones. Ya hemos avanzado esto, solo es recordar. ¿Ya? Las soluciones también se llaman disoluciones. Ahora vamos a estudiar básicamente a las soluciones químicas. ¿Ya? Hemos estudiado a las soluciones en base física, ahora vamos a estudiar a las soluciones en base a la química, para lo cual tenemos que recordar de que una solución es una mezcla, y esa mezcla es la solución que nos va a dar a partir del soluto más el solvente, ¿no? El soluto puede ser, como acá en el ejemplo, puede ser sólido de menor cantidad, y en su mayoría de los casos se expresa en gramos. El solvente en su mayoría es líquido, ¿ya? Es donde se va a disolver ahí el soluto, ¿ya? Y producto de eso va a formarse la solución, ¿no? La mezcla de ambos va a formarse una solución homogénea. Soluciones químicas. Ahora sí, son mezclas homogéneas, como decíamos, que contienen dos o más tipos de sustancias, denominados soluto y solvente. Estamos recordando que se mezclan en proporciones variables, sin cambio alguno en su composición, es decir, no existe reacción química, ¿ya? En la parte de soluciones químicas no va a existir una reacción, no va a haber una combinación donde se va a formar otros compuestos, no, solo se mezclan y ya, ¿no? Entonces eso es para recordar, ¿no? Soluto, solvente, solución, ¿ya? Ahora vamos a ir a las fórmulas que vamos a utilizar en soluciones químicas, ¿ya? Las fórmulas van a ser tres, ¿ya? Existe la número 1, que es la molaridad, que se simboliza con la M mayúscula, ¿ya? La molaridad, ¿ya? Es una fórmula. La número 2 es la molaridad, ¿ya? Que es otra fórmula que se simboliza con la M minúscula. Y también como número 3 tenemos la normalidad, que se simboliza con la letra N mayúscula, ¿ya? Las tres son fundamentales, las tres son fórmulas de soluciones químicas, ¿ya? Las tres se utilizan de forma químicamente, ¿ya? Vamos a ir la molaridad, ¿ya? Que se simboliza, vuelvo a repetir, con la N mayúscula, ¿ya? Se define como los moles, moléculas en gramo, del soluto disueltos en un litro de solución. O sea, se expresa la fórmula de esta manera, la que estamos viendo acá, ¿ya? La molaridad va a ser igual moles de soluto sobre litros de solución. Esta fórmula tenemos que memorizarnos, que es fundamental, ¿ya? Para que nos dé la molaridad, tiene que estar moles de soluto, fracción sobre litros de solución. ¿Listo? Ahora vamos a ir a la siguiente, ¿ya? Ahora vamos a ir con la molaridad, ¿ya? La molaridad se simboliza con la letra M minúscula, ¿ya? Son dos diferentes, no tenemos que mezclar molaridad con molaridad, ¿ya? La molaridad es el número de moles de soluto sobre kilogramo del solvente. Nos vamos con la definición. La molaridad es una forma de presentar la concentración en el cual se tiene en cuenta el número de moles de soluto y la masa del solvente, ¿ya? Entonces la molaridad se refiere básicamente a esta fórmula. Cuando quiero calcular la concentración de un compuesto en moles o en molaridad, tengo que expresarlo en moles de soluto sobre kilogramo del solvente, ¿ya? Ahora vamos a ir a la fórmula número 3, la normalidad. La normalidad se simboliza con la letra N mayúscula, ¿ya? Leemos el concepto. La normalidad es una medida de concentración que expresa el número de equivalentes del soluto por el litro de solución.
La definición de equivalentes del soluto depende del tipo de reacción que ocurre. Para reacciones de ácidos y bases, el equivalente es la masa del ácido o base, que dona o acepta exactamente un mol de protones, iones de hidrógeno. ¿Ya? Esta parte lo vamos a ir estudiando al momento de que estemos ya trabajando con concentraciones en base de normalidad. ¿Ya? Pero tenemos que tomar en cuenta que el equivalente gramo, ¿ya? La solución del equivalente gramo va a ser relacionado con si ese compuesto es ácido o es base. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿Ya? El número de la normalidad va a ser igual, como decimos, en la fórmula es esta, equivalente gramo del soluto sobre volumen de la solución. ¿Ya? Tomando en cuenta que el volumen de la solución tiene que estar expresado en litros. ¿Ya? Si está expresado en litros, recién tomamos en cuenta que es la normalidad. ¿Ya? Entonces, eso también es fundamental, la fórmula número 3. Ahora vamos a ir a la resolución de ejercicios. ¿Ya? Ya hemos identificado, básicamente tenemos que trabajar con estas tres fórmulas que son las fórmulas base. ¿Ya? Son fórmulas importantes. Si yo les pido calcular la molaridad, entonces nos iríamos acá y utilizaríamos esta fórmula como base, donde mi expresión tiene que estar, en este caso el soluto, tiene que estar expresado en moles y la solución en litros. Y si lo tengo de esta forma expresado, me va a dar la molaridad. ¿Ya? Si yo pido la molaridad, si les pido la concentración molal, ¿ya? En este caso tendría que estar expresado el soluto en moles y el disolvente en kilogramos. ¿Ya? Si yo quiero calcular la concentración de la normalidad, ¿ya? Tendría que estar mi soluto expresado en equivalente gramo y mi solución en litros. ¿Ya? Entonces solo es expresar el soluto en moles, si nos damos cuenta, o en equivalente gramos según el caso, y la solución en litros, o en el caso de la molaridad en el disolvente en kilogramos. ¿Ya? Entonces poco a poco vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Para el proceso de la resolución de ejercicios se puede utilizar conversión de unidades. ¿Ya? Como estoy diciendo acá dice conversión de unidades. En física, ¿ya? En la materia de física hemos hecho algo de conversión de unidades. ¿Ya? Entonces vamos a emplear esa práctica de conversión de unidades para este tema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si decimos acá, si volvemos atrás, ¿no ve? Como les decía, el soluto tiene que estar expresado en moles. ¿Ya? Mayormente el soluto lo vemos expresado en gramos, lo vamos a tener que convertir, para eso hacemos conversión de unidades. ¿Ya? De gramos lo vamos a convertir a moles, y la solución, si nos está dando en ml o mililitros, tendríamos que convertirlo a litros. Para eso está los factores de conversión o conversión de unidades. ¿Ya? Y también vamos a utilizar fórmulas de apoyo. Aquí está la fórmula número 4 que la he enumerado, el número de moles. ¿Ya? El número de moles se simboliza con la letra N. ¿Ya? Aquí está la fórmula donde nos indica. ¿Ya? Si yo quiero calcular el número de moles, ¿ya? Entonces N va a ser igual a M sobre PE. Pero M minúscula, ¿qué es? ¿Ya? Es la masa, por si acaso, la masa del compuesto. Y PM es el peso molecular. ¿Ya? Lo que es cálculo de pesos moleculares lo hemos hecho en la gestión pasada, entonces solo es reemplazar nada más. ¿Ya? El dato de la masa nos van a dar, en la mayoría de los casos, solo voy a poder calcular el peso molecular de ese compuesto y ya tengo el número de moles. ¿Ya? También la fórmula número 5 va a ser el del peso molecular, obviamente, ¿no? Pero como ya lo hemos, en el proceso vamos a ir recordando, aunque a un inicio también de esa gestión lo hemos hecho. Dice, de acuerdo a la fórmula del compuesto, se saca el peso atómico de cada elemento, ¿no? De la tabla periódica,
y se lo multiplica por su índice de la fórmula y posteriormente se suman los resultados, ¿no? Este proceso lo hemos hecho, solo es recordar, ¿ya? Y también vamos a la densidad, que es la fórmula número 6, ¿ya? La densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Aquí está su fórmula, ¿ya? La densidad lo simbolizan así como una P pequeña, en algunos libros, en otros libros es como una S agachada, en este caso lo estamos simbolizando como una P pequeña, ¿ya? Eso es igual a M sobre B, ¿ya? Entonces, masa sobre volumen, ¿no? Entonces esas tres fórmulas más tenemos de apoyo, la fórmula 4, la 5 y la 6, ¿ya? Entonces, de esta manera estaríamos culminando. Un poquito más que todo de aquí estamos reconociendo las fórmulas para ir recordando poco a poco el peso molecular que nos va a servir para este tema, y también no olvidarnos de estas fórmulas que son fundamentales, ¿no? Las fórmulas, estas ya son para resolver químicamente las soluciones, ¿ya? Para ver la cantidad de soluto que le ponemos a un compuesto, ¿no? En realidad ya no estaríamos con porcentaje, estaríamos con la concentración, que puede ser concentración molar, concentración molal o concentración normal, ¿ya? Así se lo dicen algunos libros, ¿ya? Gracias.